Muy bienvenidos al canal, bienvenidos al podcast. Hoy es 2 de enero del 2025. Estamos estrenando año y espero que todos la hayan pasado bien. Ya saben, año nuevo, propósitos nuevos, dicen, pero esto es muy relativo. Como en algún momento les comenté, el tema del propósito puede darse en cualquier momento del año. No hay que esperar al año nuevo, que es una fecha además aleatoria. Lo que realmente hace el cambio es la decisión de mejorar hábitos o de dejarlos cuando estos son más bien negativos. Yo creo que eso es lo que realmente hace la diferencia y lo que realmente puede ayudarnos a ser mejores personas. Recordar que solamente estamos de paso, no estamos aquí para toda la vida. Así que lo que realmente te llevas es aquello intangible en lo que has trabajado. Tu mentalidad, tu espíritu, tu alma, esas son las cosas más importantes que no supone, además, y que no excluye el, la posibilidad de ir mejorando materialmente, pero esa es una añadidura. Esa es una añadidura. Y ese espíritu emprendedor, ese espíritu de desarrollo, ese espíritu de fortaleza, es uno de los elementos, o son uno de los elementos que yo quisiera rescatar de el personaje del que les voy a contar. Voy a hablarles un poco de Aquilino Flores. Para quienes no sepan quién es Aquilino Flores, es uno de los hermanos fundadores de Topitop. Topitop es una compañía peruana dedicada a la venta de prendas de vestir de tipo casual a través de sus retails, que la mayoría de ustedes conoce. Pero además tienen una línea industrial, la cual no venden con su marca, sino con la marca de los clientes. Estos pueden ser Gap, Abercrombie, Ralph Lauren, Liz Claiborne, Disney, lo que fuere. Esos son los clientes que tiene, en este caso, Topitop. Pero poco se habla de eso, poco se sabe que es una empresa proveedora también en esta línea. Y es interesante la vida de los hermanos Flores, y específicamente hablando la de Aquilino, porque él empieza muy pobre, pero en un estado de pobreza absoluta, absoluta. Y cuando digo absoluta es que cuando llega muy jovencito aquí a Lima, no tenía trabajo, no tenía oficio. Uno de sus primeros empleos fue limpiar. Él nace en Huancavelica. Y ya saben ustedes que Huancavelica es una de las regiones más azotadas por la pobreza extrema, aun cuando es rica en términos mineros. Su familia enfrentó desde muy temprano la ausencia, la pérdida del patriarca. Y Aquilino Flores se convierte, que era el mayor de los hermanos, o es el mayor de los hermanos, se convierte desde ese momento en el pilar de la familia. Su mamá podría haberle dicho perfectamente una frase del tipo: lleva nuestra historia hacia donde nadie la olvide. Y él podría haber asumido ese desafío con valentía, como que lo hizo. Pero también podría haberse negado a hacerlo y se podría haber quedado en su tierra. Es cierto que la familia Flores sí tenía una suerte de vena, un gen orientado hacia los negocios, porque la familia hacía trueques entre poblaciones cercanas, entre poblados cercanos, sobre todo los fines de semana, sobre todo los domingos.
y se dedicaban mucho a eso. Es decir, ya tenían la impronta de los negocios, pero lógicamente pues no tenían la cantidad de dinero que hoy perfectamente podrían ostentar. Fue así como Aquilino Flores decide venir a Lima. Muy jovencito, una ciudad que estaba en ese momento, para variar, azotada por la crisis económica, por la inestabilidad política. Ya saben cómo era Lima en la década de los 70, 60, una ciudad de mucho contraste, eh, que entraría también a ser o a atravesar un gran periodo de crisis económica. Hay que tomar en cuenta que es el tiempo, sobre todo los 70, el tiempo de la reforma agraria y había una intención de parte de ese gobierno de hacer también una reforma de carácter industrial. En ese contexto, Aquilino Flores consigue su primer empleo. Y su primer empleo fue precisamente lavar autos. Él estaba solo en Lima, sus hermanos todavía estaban en Huancavelica, y lo primero que hace es lavar carros. Sin embargo, sin embargo, su vida cambiaría cuando uno de los clientes que tenía lavando carros le dijo, le habría dicho algo así como, mira, en vez de estar lavando carros, ¿por qué no vendes algo? ¿Mm? Este cliente había notado que Aquilino Flores tenía una rapidez, una inquietud, una calidad de servicio que llamaban la atención. No era cualquier muchachito, era un muchachito aplicado. Entonces este cliente lo que hace es darle un dinero para que compre polos, para que compre camisetas y las venda. Y a partir de eso que pueda ganarse el sustento sin sospechar que ese sería el detonante que luego generaría este gran conglomerado industrial. ¿Mm? Bien, ellos empezaron a trabajar de esa manera, sobre todo Aquilino, cuando en algún momento él recibe un feedback, recibe una retroalimentación de alguna de las personas que le compraban sus camisetas. Le decían, ¿por qué no le pones algún tipo de estampado? Porque hasta ese momento él solamente vendía camisetas de colores sólidos, como le llaman en el mundo textil, blanco, azul, negro y tal. Y se le ocurrió que sería una buena idea agregarle ese valor a las camisetas. De ese modo, las encargó a a un estampador y empezó a hacer sus propios diseños, que seguramente copiaba también, ¿no? De algún lado. Y fue así que poco a poco fueron creciendo y se incluyó dentro de esas, dentro de ese emprendimiento también a sus hermanos. Su hermano Manuel Flores, su hermano Carlos, su hermano Marcos y su hermano Armando Flores. Cada uno empezó a desarrollar, a diversificar un poco las destrezas necesarias para manejar aquel incipiente negocio familiar. Cada uno desde su primera trinchera, desde su posición. Así es como Manuel Flores tenía cierta experiencia, cierto bagaje como mecánico industrial. Carlos Flores se orientaba un poquito más al marketing. Marco Flores se llevaba mejor con la logística y Armando iba más por el lado de las finanzas. Cada uno tenía un talento, cada uno tenía un don, cada uno tenía una manera de hacer las cosas
que luego fue especializándose, ¿no? Y posteriormente profesionalizándose. Pero todavía estamos en ese punto, en una etapa muy primigenia del negocio, muy incipiente. Ellos todavía no se habían profesionalizado, trabajaban de manera casi artesanal. Y sí que es cierto que este voluntarismo por alcanzar los mejores resultados, vender lo más que se pueda, hacía que se pasen tal vez de manera informal, que se tomaran algunas licencias de carácter laboral. Esto podría pintarse como alguna eh, de las pequeñas anécdotas que luego contarían sus propios trabajadores, pero que a ojos retrospectivos, que auscultan si se han cumplido algunas normas laborales, podría sonar un poquito gris, ¿no? Hay una línea ahí grisácea. En el año 2013 forman finalmente la compañía Topitop, la empresa Topitop. Topitop, Sociedad Anónima. Era como se llamaba porque venían de un periodo bastante informal. Ellos dejan de ser ambulantes, seguramente hacia finales de los años 70, y allí es donde empiezan a comprar su propia maquinaria, alquilar un local, siempre en el centro de Lima. Ellos eran ambulantes. Tan es así que cuenta la leyenda que en algún momento los hermanos vendían en la calle, vendiendo en la calle, se apostan frente a un banco en el centro de Lima. Y obviamente el banco no quería que esta gente esté frente al negocio. Y cuentan ellos, los hermanos Flores, que la gente del banco les tiraba agua, mojándole las prendas, humedeciendo las prendas, echándolas a perder, para que se retiren de ese sitio. Entonces pasaron varias humillaciones de este tipo. Poco a poco fueron desarrollándose, fueron progresando. Había un temple ahí, había un temple, una resiliencia, como dicen ahora, una capacidad para poder sobreponerse ante las situaciones adversas y no dejar que esas situaciones puedan echarte abajo, puedan deprimirte, puedan hacerte sentir mal. No, ellos, al contrario, dejaron que brote un ímpetu heredado probablemente de sus ancestros. En 1983, como les estaba contando, Topitop ya era una pequeña empresa que empieza a no solo germinar, sino a dar sus frutos. Y estos frutos se traducen en tiendas y se va formando una pequeña cadena informal desde el punto de vista de la manera como hacían negocios, alrededor de Lima primero. Eran unas tiendas muy informales, con las prendas amontonadas en un lugar, vendiéndose muy barato, pero llamó la atención el hecho de que eran buenas, eran de buena calidad. La historia del nombre es muy al azar, muy random. Ellos decían, bueno, nosotros vamos a fabricar lo más top del mercado. Y sobre lo más top del mercado, lo más top. O sea, top y top. Punto. Y obviamente el sonido de la marca es eufónico, porque llama la atención, suena bonito, tiene fácil recordación, es como TikTok, ¿no? Que también es una marca, yo creo, de fácil recordación. Así es como se empiezan a desarrollar. El problema está, el problema está en que la compañía empieza a crecer. La compañía empieza a crecer y empieza a crecer a un ritmo sostenido, a un ritmo vertiginoso, a un ritmo que les hacía a ellos acariciar la posibilidad de venderles sus prendas, de venderles sus productos al mercado exterior, ya no solamente al mercado local, sino también a
potenciales compradores extranjeros, enfocándose seguramente en el mercado norteamericano. Ese era su sueño. Suponía ese reto una serie de cosas que obviamente los llenaría de orgullo, porque sus prendas finalmente atravesarían las fronteras y vestirían a gente de todo el mundo. Sin embargo, este primer intento de hacer las cosas de esta manera fracasó. Fracasó. Les devolvieron el cargamento de prendas porque no cumplía con los requerimientos del cliente. No cumplía con las especificaciones del cliente y se las devolvieron todas. Y obviamente todos los gastos de envío corrieron por los propios hermanos Flores y por la propia empresa. Eso podría haberlos devastado. Eso podría haberlos tumbado emocionalmente y podría haberlos condenado a dedicarse al nicho de negocio que ellos ya conocían, que les resultaba rentable y en el que hubieran podido incluso crecer más. Pero no se amilanaron. Tenían ellos una capacidad de darse cuenta de que era necesario industrializar, profesionalizar el negocio. Hasta ese momento sí que es cierto que contrataban profesionales, contrataban especialistas, pero la manera en la que se organizaban seguía siendo folclórica en el sentido menos constructivo de la palabra. Seguía siendo informal, no se respetaban los tiempos, no se respetaba la calidad, no se respetaba las condiciones laborales. Y porque también los propios Flores, hay que reconocerlo, no estaban formados en el mundo de las buenas prácticas. Tampoco eran profesionales de carrera, ellos eran unos empíricos. Pero esto no impidió que se dieran cuenta que precisamente lo que necesitaban era un especialista. De manera que contrataron, ¿no?, a un gerente general y quisieron contratar al mejor gerente general de la industria textil peruana de aquella época. Estamos hablando ya de los años 90. Entonces viene este señor, Esteban Daneliuk se llama, que era o es un uruguayo, químico, ingeniero químico, experto en prendas de vestir, experto en todo el proceso de desarrollo, desde la hilatura hasta el embolsado y exportación. Conocía los mercados externos, tenía clientes, era amigo de Ralph Lauren, o sea, conocía toda la industria de pe a pa. Toditito lo conocía. Conocía el tipo de algodón necesario para que una prenda tenga cierta resistencia, conocía los procesos de, de teñido, conocía todo lo necesario. Y además tenía experiencia, ya una dilatada experiencia en el mundo industrial, lo respaldaba porque conocía de métodos de organización y este tipo de cosas. Fue así como lo contratan y este señor redibuja toda la parte organizacional de la compañía y divide la compañía en 4 empresas distintas dentro de la parte industrial. Y cada empresa se iba a dedicar exclusivamente a una parte del proceso textil, desde el hilado y la tintorería, por ejemplo, que fue una empresa aparte, pasando por la parte del corte y de la confección, que fue otra empresa aparte,
la parte del estampado y embolsado, que se convirtió en una empresa aparte, y la parte del retail, que fue una línea aparte también, prácticamente alejada de todas las demás, a pesar de que los vasos comunicantes eran obvios. ¿Cuál era el sentido que este señor quería darle a ese tipo de organización? Él decía, en un escenario tan turbulento, tan inestable como el peruano, no debemos apoyarnos en una sola estructura que eventualmente, en una situación incierta, se podría resquebrajar y caer. Hagamos que cada empresa sea independiente y que eventualmente, en el peor de los casos, pueda buscar sus propios clientes. Y así no dependan tanto una de la otra, aun cuando en la práctica son un todo, un cuerpo. Esa era su premisa. Y así se llevó adelante. Para la parte del retail, que es la parte más conocida, la que seguramente ustedes conocen, que es la parte de top y top empresas, un par de años después de la contratación de este señor, Esteban Daneliuk, se contrata a un gerente general que se iba a responsabilizar de todas las operaciones de retail, exclusivamente hablando, de las tiendas de atención al público generalista. Y este señor se lo trajeron de Sada Falabella, era un chileno. El tipo era un experto en marketing. Entonces conocía al detalle cómo era que en su visión debían de crecer las tiendas. Así fue desarrollándose el negocio. El negocio empezó a facturar en su mejor momento unos 75 millones de dólares al año. Y le estaba yendo muy bien, tanto en la parte industrial como en la parte de retail. En la parte industrial atendía a clientes de los Estados Unidos, como por ejemplo Zara, Ralph Lauren, Abercrombie, Gap, Disney, Liz Claiborne, entre otros. Esos eran sus clientes. Y y la parte de retail también se expandió y se expandió bastante. La parte del retail se expandió hacia Venezuela. En Venezuela llegaron a tener 40 tiendas. 40 tiendas tuvieron en Venezuela antes de la decadencia económica de este país. Ya estaban en problemas. Estamos hablando del año 2010, 2008, 2009, 2010. Ya estaban en problemas. Trataron de salvar la situación, pero fue imposible. Allá manejaban dos marcas. Manejaban la marca Pima y manejaban la marca Topitop tal cual. La marca Pima era la marca que vendía más prendas en Venezuela, mientras que la marca Topitop vendía un poco menos de prendas y eran un poco más caras. En Colombia también se aventuraron a comprar una línea de tiendas que se llamaba Jeans and Jackets. Tuvieron que aprender, tuvieron que aprender sobre moda, por ejemplo, sobre tendencias, sobre los gustos del cliente de esos países, sobre todo mujeres, que solían ser distintos a los gustos de la mujer peruana acá. Por ejemplo, en materia de jeans. El corte es distinto, como ustedes pueden imaginar. Bien, cuando llega el tema de la pandemia, cuando llega el tema de la pandemia, ya la compañía, creo yo, había decaído un poco. Habían bajado sus bonos, habían cambiado las gerencias, habían puesto de gerente general a un antiguo gerente de sistemas. Entonces, claro, subyace la pregunta, ¿cómo un gerente de sistemas puede responsabilizarse de un conglomerado tan ajeno a su propia impronta profesional? Mm, pero bueno, lo hizo. Y ahora, luego de la pandemia, han dado, sobre todo la parte del retail, ha dado un vuelco, han abrazado el comercio electrónico.
han abrazado el comercio electrónico, han creado sus propias tiendas virtuales, han intentado eh, alcanzar el estilo de los otros retailers con una diferencia. Aun cuando en Topitop es cierto que importan prendas de China, por ejemplo, son las prendas de tipo más sintético. Las prendas de algodón y las prendas en general de confección se siguen fabricando en la parte industrial. Eso les da una posibilidad y una ventaja que, por ejemplo, no tiene Ripley o Saga Falabella, que mientras éstas encargan su producción específicamente a China, eh, si hay un cambio de moda o hay un cambio de estilo, un cambio de tendencia, no pueden responder de manera rápida, mientras que los peruanos sí, porque tienen acá su propia industria. Esto es un poco lo que ocurre en el caso de Zara e Inditex. Zara, las tiendas Zara, se alimentan de sus propias fábricas, que seguramente deben de tener también algunos encargos en otros países. Pero en un primer inicio, se alimentaban de sus propios talleres. Entonces, esto le da una fortaleza distinta al negocio. ¿Mm? Eh, la adaptación, la adaptación digital ha sido, como les decía, uno de sus mayores fortalezas. Los flores han sabido capear el temporal que suponen los desafíos de carácter digital, y eso le ha hecho de que de todas maneras se mantengan. Este gerente general chileno tenía la visión, tenía la idea de que Topitop vaya camino hacia una especie de transición que los convierta en un retailer incluso más grande, de tipo Saga Falabella o Ripley, en donde ya no solamente vendan prendas, sino también vendan productos electrodomésticos, televisores. Si no me equivoco, la tienda de Chiclayo era una tienda muy grande, muy grande. Y allí se empezaron a introducir otro tipo de mercaderías. Luego recularon los dueños de Topito porque consideraron que eso era salirse un poco del core del negocio, que ellos ya conocían bien. Entonces se dejó de lado esa estrategia y se han dedicado todavía a la parte textil. Estrictamente todo lo que tiene que ver con prendas de vestir de tipo casual de algodón y también otras ya más sintéticas, como son aquellas que traen de China, porque la verdad, traen las casacas, son básicamente chinas y las etiquetan en el Perú. Muy bien, eso era un poquito la historia de resiliencia que yo quería comentarles en torno a Topitop, que lo recordé porque yo trabajé ahí. Y yo en el año 2008, en el año 2008, entro a trabajar a Topitop, a la parte de comunicación. Yo era comunicador ahí, entonces conozco el teje y maneje de esa época, que también supone una serie de desafíos de carácter laboral, como les dije en un inicio, porque empezaron a aparecer sindicatos. Y la primera reacción que tuvieron los dueños, que estaban enfrentándose a un fenómeno nuevo para ellos, fue sacar a la gente del sindicato. Obviamente, en aquella época se creó una especie de escándalo mediático porque no puedes despedir a alguien porque forma un sindicato, no puedes hacerlo. Y se generó todo un problema y tuvieron que reponer a los despedidos. Tuvieron que reponer a los despedidos. Esto motivó a que se acelere también la incorporación de este gerente general que les comenté y que este señor empiece a traer gente de recursos humanos un poquito más preparada porque las personas que estaban antes no tenían el nivel, no tenían la preparación, no tenían el sentido común y diría además no tenían la humanidad en muchos casos para tratar problemas humanos reales
que se daban dentro de la empresa y que motivaron precisamente la creación de este sindicato. Que luego este sindicato se fue alimentando de una serie de ideas de carácter marxistoide, eso también es cierto, que yo lo he vivido. Pero no deja de ser cierto que hubo allí algunas sombras que opacaban el brillo del emprendedurismo que había originado ese muchacho que limpiaba autos y que luego vendía camisetas sin estampar en el centro de Lima y que eran arrojados de las vías por aquellas personas que los consideraban un estorbo. Esto es así, esto es así. Bueno, esa ha sido un poco la historia que yo les quería contar en torno a la gente de Topitop, el lugar en donde yo he trabajado en algún momento y que hasta ahora recuerdo con cierto cariño. ¿Mm? Porque fue una experiencia muy rica, muy interesante, que me enseñó mucho y que marcó además mi bagaje profesional en aquellos años, ¿no? Muy bien, chicos, espero que les haya gustado la historia. Nos vemos en un siguiente video. Chau, chau.